Empujé lentamente la puerta, esperando que no crujiera, pero lo hizo. La casa estaba inquietantemente silenciosa, solo el zumbido del frigorífico rompía el silencio. Se me aceleró el corazón y me detuve un momento, tratando de detectar cualquier señal de vida. Tal vez ya se había ido a la cama y yo podía colarme en mi habitación sin que se dieran cuenta, pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente. Al entrar, el suave resplandor de la luz del salón se extendió por el pasillo. Aún estaba despierto. Se me hizo un nudo en la garganta y sentí el peso de mi error presionándome. Llegué tarde, mucho más tarde de lo que debía. Él había dejado claras las normas y yo las había ignorado. Pero no era solo el miedo lo que me corroía por dentro. Había algo más, algo no dicho que llevaba semanas gestándose entre nosotros. Me obligué a dar un paso adelante. Cada movimiento parecía acercarme más a una confrontación inevitable. Allí estaba, sentado en su silla de siempre, con los ojos clavados en mí. Al principio no dijo nada, se quedó quieto, observándome con una mirada que mezclaba decepción con algo que no supe identificar. ¿Dónde has estado? Su voz era tranquila, pero tenía un tono que me revolvió el estómago. Yo solo estaba con unos amigos. Balbuceé, tratando de sonar despreocupada, pero la mentira se sintió vacía al salir de mis labios. Él lo sabía. Claro que lo sabía. Se suponía que tenías que estar en casa hace horas. Sus palabras salieron despacio, como si intentara mantener el control, pero la tensión en la habitación era palpable, casi abrumadora. Sentía como si me oprimiera, dificultándome la respiración. Perdí la noción del tiempo, admití, disgustada por lo débil que sonaba mi excusa. Mis dedos se movían inquietos a mi lado y sentí que sus ojos seguían cada movimiento. Cuando se levantó, me estremecí involuntariamente y él se dio cuenta. Sus labios se curvaron ligeramente, pero no sonrió. El ambiente estaba desprovisto de humor, lleno únicamente del pesado silencio que había entre nosotros. ¿Crees que no me importa dónde estás? ¿Qué estás haciendo?, preguntó, dando un paso deliberado hacia mí. No me atreví a mirarle a los ojos, sino que me fijé en el suelo, pero sentí la intensidad de su presencia a medida que se acercaba. Esa combinación familiar de autoridad y algo más profundo surgió en mi interior. Pido disculpas, murmuré, sin que apenas se oyera mi voz. No estaba segura de si me disculpaba por llegar tarde o por lo que se me pasaba por la cabeza, pensamientos que no debería tener. Sus dedos me rozaron la barbilla y levanté la cabeza para mirarle. Sentirlo no fue suficiente. Se me cortó la respiración. Su tacto era firme pero delicado, y no podía ignorar cómo respondía mi cuerpo. Sabía que era un juego peligroso. Él también lo sabía, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a rendirse. He dejado que te salieras con la tuya en demasiadas ocasiones, admitió. Su voz era baja, apenas un susurro, y me di cuenta de que esta noche era algo más que llegar tarde. Se trataba de algo mucho más profundo. ¿Crees que puedes entrar aquí cuando quieras? Su voz era baja y controlada, pero me producía escalofríos. Estaba tan cerca que la distancia entre nosotros apenas se notaba. Tragué saliva buscando las palabras adecuadas, pero no me salió nada. No quería empezar, pero la expresión de sus ojos me hizo callar. No le interesaban mis excusas. Me sentí poco bajo su mirada. Su presencia se eleva sobre mí. Me hace hiperconsciente de lo cerca que estamos. Mi corazón se acelera, pero no solo por el miedo. Había algo más que me dificultaba respirar con normalidad. No era tu intención, dijo, con tono severo. No anticipaste mi preocupación por dónde estabas. Sus comentarios me escocieron, pero no pude negar que me sentía atraída por la ferocidad de su voz en lugar de aterrorizada por ella. Bajé la mirada, con los pensamientos desordenados. Había culpa, sin duda. Me había pasado de la raya al salir esta tarde. Pero también había algo sombrío. Algo había estado rondando entre nosotros durante varias semanas, esperando a salir a la superficie. «Hola, he perdido la noción del tiempo», murmuré, pero ni siquiera yo podía creerlo. Yo sabía que él tampoco. Su silencio me lo decía. Se acercó aún más. Su mano se apoyó en el respaldo de la silla de al lado y su cuerpo se acercó al mío. Podía sentir su calor, oler el tenue perfume de su colonia, y mi mente se convirtió en un revoltijo de lo correcto y lo incorrecto. Se suponía que no debía sentirme así por él, pero lo sentía. Me desprecié por ello. «Mírame», me ordenó, ahora con voz más baja, pero su mensaje era obvio. Dudé un segundo antes de levantar la mirada para encontrarme con la suya. La tensión entre nosotros era asfixiante, su mirada era férrea, pero había algo en ella. Algo que no me atrevía a nombrar, pero que sentía intensamente. Abrí la boca para hablar, pero la voz se me quedó atascada en la garganta. Las palabras no salían. Ahora estaba tan cerca de él. Su aliento era cálido en mi piel. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No por miedo, sino por otra razón. Deseo. Me preocupaba lo mucho que deseaba que se quedara cerca y lo mucho que no quería que se fuera. Se estiró y me rozó delicadamente el brazo. Me quedé helada. El simple roce me provocó una descarga en todo el cuerpo, haciendo que cada nervio se volviera hiperconsciente. Debería haberme alejado. Debería haber retrocedido, pero no pude. No quería hacerlo.
No puedes seguir haciendo esto, dijo, y las yemas de sus dedos recorrieron mi brazo, provocándome escalofríos. Ahora su voz era más suave, menos enfadada y más otra cosa. Ya lo sabes, asentí, pero era mentira. Ya no estaba segura de qué era lo mejor, no cuando estaba tan cerca. Su tacto permanecía en mi piel. La tensión entre nosotros era lo suficientemente gruesa como para cortarla con un cuchillo. Algo iba a pasar y lo cambiaría todo. Sus dedos pasaron suavemente de mi brazo a mi cintura. El contacto se prolongó de una forma que me provocó una oleada de fuego. Me tensé durante un segundo. No sabía qué hacer ni cómo sentirme. Mi intelecto me gritaba que retrocediera. Intenté detenerlo antes de que llegara demasiado lejos, pero mi cuerpo me traicionó. No me moví. Esperó, con sus dedos apoyados suavemente en mi costado, como si esperara a que me apartara, a que estableciera una barrera. Podría haber dicho algo o haberle detenido, pero no lo hice. La quietud se extendió entre nosotros y supe que tenía que tomar una decisión. Respiré hondo, temblorosa, pero me quedé donde estaba, atrapada en el anhelo y la incertidumbre. Su abrazo se estrechó ligeramente, acercándome más a mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, la tensión que se había ido acumulando entre nosotros y que ahora estallaba. Ya no era la figura solemne que esperaba mis explicaciones, era algo más. Y yo ya no podía negarlo. Antes de que pudiera comprender del todo lo que estaba pasando, se inclinó hacia mí y rozó sus labios con los míos. El beso comenzó suavemente, como si estuviera tanteando el terreno, pero rápidamente aumentó, volviéndose más fuerte y exigente. Yadé, sorprendida por la ferocidad del beso, pero no retrocedí. Al contrario, me encontré correspondiendo, moviendo los labios a su ritmo. Todos mis pensamientos sensatos desaparecieron, sustituidos por la intensa sensación de su boca contra la mía. Me fundí en el beso. Lo alcancé impulsivamente y acaricié su pecho con las yemas de los dedos. El mundo más allá de ese punto dejó de existir. Solo existía él, sus labios, su tacto y la reacción de mi cuerpo a cada movimiento suyo. El terror que había sentido antes había desaparecido, sustituido por algo mucho más poderoso, algo que no podía controlar aunque lo intentara. Se apartó un poco, dejándome sin aliento, con la frente apoyada en la mía. Su respiración era agitada y aún podía sentir la tensión entre nosotros. Murmuró: «No sabes lo que me estás haciendo». Su voz era grave, casi un gruñido. Sus palabras me estremecieron. Una oleada de entusiasmo combinada con vulnerabilidad. No sabía qué decir. No estaba segura de lo que podía decir. Su mano bajó y se posó en la parte baja de mi espalda, acercándome aún más. La intimidad era embriagadora. El peso de todo lo que no se había dicho entre nosotros flotaba en el aire. Sabía que debía preocuparme por estar cruzando un límite que nunca podría volver a cruzar, pero en ese momento no me importaba. Quería más. Sus labios rozaron mi tímpano. Su voz apenas era un susurro. Esto es solo el principio. Sus manos me recorren ahora con determinación. No hay vacilación, solo convicción. La tenue luz suavizaba todo a nuestro alrededor, pero su tacto era eléctrico, agudo e irrefutable. Se me cortó la respiración cuando sus labios volvieron a rozar los míos. Esta vez tenía hambre, y me dejé llevar por el momento, por la forma en que me acercaba a él, como si nada más importara. Nunca imaginé esto. No nos gusta esto. Pero ahora que estaba ocurriendo, sentía como si cada pensamiento susurrado y cada mirada robada hubieran contribuido a ello. Su mano se deslizó bajo mi camisa. Las yemas de los dedos acariciaron mi carne, y temblé, no por el frío, sino por la abrumadora intensidad de todo aquello. Era abrumador, pero no quería que terminara. Sentía su peso presionándome, cada movimiento deliberado, como si hubiera estado esperando esto tanto tiempo como yo. No había vuelta atrás, pero yo no quería. La tensión que se había creado entre nosotros durante tanto tiempo por fin se rompía. En su lugar, algo mucho más poderoso tomó el control. Cerré los ojos y me entregué por completo. Sentí cómo sus manos exploraban cada centímetro de mí mientras yo imitaba sus movimientos. Mi cuerpo respondía al suyo de un modo que parecía natural e intuitivo. Cada caricia, cada beso, hacían que el resto del mundo desapareciera, dejándome solo a él y lo que me hacía sentir. Me miraba con ojos intensos, un calor que me hacía sentir oleadas de deseo. Sentía que mi corazón latía y mi respiración se aceleraba, y a medida que nos acercábamos, todo lo demás desaparecía en un segundo plano. No se trataba solo de lo físico, era algo más, que no podía expresar exactamente con palabras, pero que sabía que sentía. Sé que él también. Cuando por fin estuvimos juntos, fue como soltar todo lo que se había ido acumulando durante tanto tiempo. Tensión, deseo y miedo. Todo desapareció en la intensidad del momento. Su tacto me envolvía, me guiaba y me centraba, y yo me aferraba a él, necesitándole y deseándole de un modo que no había reconocido antes. Cada momento era más intenso, cada caricia más personal que la anterior, y cuando la tensión alcanzó su punto álgido, sentí una sensación de liberación, como si algo dentro de mí se hubiera roto por fin. No fue solo una liberación, fue algo más. Era la culminación de todo lo que había quedado sin decir entre nosotros. Ya no había vuelta atrás. Después nos tumbamos juntos, su brazo se extendía sobre mí y mi cabeza descansaba sobre su pecho. La habitación estaba en silencio, salvo por nuestra respiración, y durante un rato todo pareció inmóvil.
Sin embargo, cuando la intensidad del momento se desvaneció, la verdad de lo que acababa de ocurrir se hizo evidente. No estaba segura de lo que significaba ni de lo que ocurriría a continuación. Solo sabía que todo había cambiado. Cuando se hizo el silencio a nuestro alrededor, la intensidad del momento se disipó en una calma que era a la vez tranquilizadora y desconcertante. Su brazo estaba ligeramente colocado sobre mí y podía sentir su respiración constante en mi mejilla. Mis pensamientos, sin embargo, distaban mucho de ser apacibles. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir, en cómo habíamos cruzado un límite al que ninguno de los dos se había atrevido antes, y ahora ya no había vuelta atrás. Ya no estaba aterrorizada. La ansiedad, la preocupación por lo que pudiera hacer o decir, había desaparecido. Había sido sustituida por otra cosa. Algo que no había previsto. No podía negar que sentía una conexión, una sensación de intimidad. Sin embargo, esto también traía consigo incertidumbre. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué pasaría a continuación? Levanté la vista hacia él, pero tenía los ojos cerrados. Su mirada era serena, incluso tranquila. No tenía ni idea de lo que estaba pensando, lo que alimentó mi curiosidad. Mis pensamientos se dirigieron a la diferencia que sentía en mi interior. Era sutil pero clara. Ya no lo veía como la figura autoritaria que establecía y hacía cumplir las normas. Ahora había algo más profundo entre nosotros, algo que no podía comprender del todo, pero que se sentía fuerte. Respeto. Tal vez. Deseo. Definitivamente. Pero no era solo eso. Era más complejo. El peso de esa comprensión descansaba pesadamente sobre mi pecho. Se movió ligeramente. Sus ojos se abrieron de par en par mientras me miraba. Durante un minuto ninguno de los dos habló, y el silencio entre nosotros se llenó de pensamientos no dichos. Me pregunté si él estaría experimentando el mismo nivel de incertidumbre que yo sobre lo que podría ocurrir a continuación. ¿Te encuentras bien?, preguntó con la voz más baja de lo que había oído antes. No había nervios ni tensión, solo una suave preocupación. Asentí, pero no estaba muy convencida. Bien no era la palabra adecuada, tal vez esté confundido, pero había una curiosa calma subyacente a la conmoción, como si me hubieran quitado un peso que no sabía que llevaba encima. Estoy bien, dije, apenas por encima de un susurro. Pero no me moví, no me alejé de él. Aún no estaba preparada para eso. No insistió más. Hubo una breve pausa antes de que volviera a hablar. «Lo solucionaremos», dijo. Su tono era firme. No sabía si él lo creía tanto como yo. Era una promesa, pero una que parecía delicada e insegura. No tenía ni idea de cómo sería descubrirlo. Tampoco estaba segura de que él lo supiera. La incertidumbre persistía en el aire. Pero no parecía pesada, ya no. Parecía el principio de algo, pero no podía describir qué. No me daba miedo. Fuera lo que fuera. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, sentí que podía respirar y que tenía alguna influencia sobre el futuro de las cosas. Allí tumbada, envuelta en el silencio de la habitación y en su presencia, me di cuenta de que, aunque nada había cambiado, me sentía diferente. Más fuerte. Aunque no sabía qué pasaría a continuación, me sentía más segura de mí misma. El futuro era incierto, pero por ahora era suficiente.